Estamos de vuelta en Mesa de Estigo. Vamos a hablar ahora con Eduardo Tonelli. Él es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por Unión por la Patria, también dirigente del Movimiento Evita, sobre qué está pasando con la ley bases en el Congreso, que es muy probable que vuelva a la Cámara de Diputados, qué está pasando con la agenda legislativa, qué está pasando también con el peronismo, tanto a nivel nacional como provincial. Eduardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por venir. Bueno, primera consulta. La ley bases está discutiéndose en el Senado, hay que ver qué pasa, cuándo sale el dictamen, cuándo llega al recinto, qué pasa con la ley. ¿Están esperándola con cuchillo y tenedor en diputados cuando vuelva? Yo creo que va a volver inevitablemente. Es una ley que aborda tantos aspectos de nuestra vida económica, social, cultural, educativa. No hay aspecto de nuestra vida cotidiana que no esté abordada por esta ley. Inevitablemente va ya desde la mirada, desde de las provincias, va a requerir de cambios. Y sobre todo se ha puesto sobre la mesa algo que, si bien no pasó desapercibido en diputados, quizás producto de la dinámica de las bancadas de esa oposición más amigable, que no le puso el hincapié que desde Unión por la Patria le pusimos. Hoy creo que el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pasó a estar en el centro de la discusión, ¿no? En una lógica que es la de, cuando vos abrís ese paquete, te das cuenta que esos títulos atractivos que le pone el gobierno a, por ejemplo, la reforma laboral, porque ¿quién va a estar en contra de una reforma laboral? Con la mitad de la población económicamente activa de la Argentina por fuera de cualquier régimen de seguridad social. Nosotros estamos de acuerdo con una reforma laboral. Ahora, cuando vos abrís el paquete, lo que están planteando es sacar a una parte de los trabajadores formales de los derechos adquiridos que tenían, no incorporar al resto de la población económicamente activa a esos derechos. Y con el RIGI pasa lo mismo. ¿Quién va a rechazar la posibilidad de que vengan grandes inversiones a la Argentina y que configuren un aporte al desarrollo nacional? Ahora, esta propuesta que impulsa el gobierno es básicamente abrirle las puertas a recursos bien habidos o mal habidos, no importa, porque se le suma un blanqueo inédito en este proyecto, con beneficios fiscales, aduaneros, impositivos, también inéditos, y con cero derrame a la actividad productiva nacional, ¿no? Entonces, cuando empiezan los senadores a ver de qué se trata esto, se encuentran con este regalo con este peludo de regalo, como decía mi abuela, ¿no? Y quieren discutirlo con razón, ¿no? ¿Qué implicaría, por ejemplo, en términos concretos para Santa Fe si se aprobara el RIGI tal como está planteado en el proyecto? Para Santa Fe implica que, por ejemplo, como para otros lugares del país, vengan capitales externos, compren grandes o medianas empresas en el marco de una inversión para nuestra provincia, para algún tipo de actividad productiva, y que esa empresa pase a tener beneficios que no tenía cuando era de capital nacional durante 30 años, para, por ejemplo, dejar de pagar retenciones, si hablamos de actividad primaria exportadora, para, por ejemplo, no tener que, para importar, pagar determinadas tasas que tienen que pagar las empresas locales, etcétera. Es decir, una invitación a la extranjerización de nuestra economía. Y esto lo empiezan a percibir los senadores, pero básicamente porque hay sectores del capital nacional que ven alrededor del RIGI, repito, hay sectores del capital nacional y no pequeñas y medianas empresas, grandes empresas que empiezan a ver que el régimen de incentivo para grandes inversiones es una estrategia sustitutiva de su propia tarea, de ese mismo capital nacional en manos del capital extranjero. Y esto genera una reacción. Lo que está pasando con los senadores es que pasan a ser receptivos. Quizá muchos de ellos no son demasiado receptivos de lo que plantean las organizaciones de los trabajadores. Ahora, cuando ya el entramado productivo regional de sus provincias empieza a poner el grito en el cielo con respecto a esta estrategia, repito, reprimarizadora de nuestra economía nacional y extranjerizadora de nuestros recursos estratégicos,
ya las alarmas se ponen de otra manera. Sí, ¿no? quizás hay sectores empresarios que ven con buenos ojos la posibilidad de la flexibilización laboral o determinadas medidas que son, pero puede ser que si se aplica el RIC no tengan empresas donde aplicar esos supuestos beneficios, ¿no? El fenómeno que se dio en el tratamiento en diputados de la ley base fue, tal como vos lo decís, la única cámara empresaria realmente existente que fue a la Cámara de Diputados de la Nación a debatir y a defender en comisión la ley ómnibus fue la UIA. Ahora, la UIA fue exclusivamente defender el capítulo laboral, porque la escribió la UIA, o la escribió Funes de Rioja. Lo dijo él mismo a media voz, pero lo terminó asumiendo, que su estudio había tenido que ver con la redacción de ese capítulo, ¿no? En esta especie de Frankenstein que es la ley bases. Ahora, después no fue ninguna otra, no fue la AEA, ninguna de las empresas, grandes empresas que conforman la AEA, no fueron las patronales agropecuarias, fueron algunas cámaras empresarias falopa, para usar un término que se entiende rápidamente, creadas en un fin de semana. Vos recordarás con cuentas de Twitter que de golpe empezaban a decir la Cámara de Emprendedores de la Zaranga. Bueno, fueron con personajes, algunos polémicos, a tratar de provocar a los diputados, generar algún tipo de debate, y también para discutir exclusivamente la reforma laboral, que no tengo duda de que es un anhelo muy importante de gran parte del empresariado, grande, mediano e incluso pequeño. Ahora, precisamente para nosotros discutir una reforma laboral, con el primero que se tiene que discutir es con las pymes y con las organizaciones de los trabajadores. ¿Para qué? Para, por ejemplo, generar condiciones para que el Estado absorba parte de las cargas que tienen que abonar una pyme realmente, que le genere algún peso, ¿no es cierto?, la contratación de personal en blanco, etc. Pero no este delirio que lo único que promueve es empujar a la informalidad, a la mayor informalidad, esto de los núcleos laborales de 5 colaboradores. El trabajador independiente. El trabajador independiente, todo un chamullo que básicamente lo que hace es tratar de empujar a que haya mayor informalidad o a blanquear la informalidad existente bajo nuevos parámetros que nada tienen que ver con los derechos sociales que ha conquistado el pueblo argentino, los trabajadores, en décadas y en 100 años, ¿no? Y que además son los que están incorporados a nuestra Constitución, porque Javier Milei, si quiere él personalmente, puede rechazar el concepto de justicia social. Lo que no puede conocer es que nuestra Constitución reconoce un Estado social de derecho y que en el artículo 14 bis y en los pactos internacionales a los que nuestra Constitución ascribe, que están incorporados a su texto a partir de 1994, hay un reconocimiento de esos derechos sociales que él pretende borrar de la faz de la tierra, ¿no? Eduardo, te consulto por el DNU 7023, que está la discusión, bueno, diputados no aguantan, tendrá que tratar. ¿Están los votos para tumbarlo o todavía no? Y todavía no están, porque si no ya no estaría acá, estaría sentado en la banca convocando una sesión para que con 129 votos, que es el número mágico de alguna manera, podamos voltearlo. Yo tengo confianza que más temprano que tarde va a caer, porque no se puede legislar y gobernar sistemáticamente contra los intereses del 90% de los argentinos. Y el DNU 70-2023, la ley bases, el Pacto de Mayo, que es una declaración política pero con fuertes consecuencias en términos económicos, sociales, etcétera, y las reformas que propone este gobierno y las medidas económicas de Caputo, todas van en el mismo sentido: reprimarizar nuestra economía y extranjerizar nuestros recursos estratégicos. Ahora, ese modelo de país es para 10, 15 millones de argentinos y de argentinas, nada más. Y no hay posibilidad de sostener un proceso de estabilización social, pero ni tampoco político-institucional, con esos niveles de exclusión de la población. Puede ser que en otros países del mundo, de Latinoamérica o de África, eso exista. Ahora, la Argentina tiene una larga tradición en la conquista, ¿no es cierto?, de derechos, en la conquista de una sociedad integrada, que es lo que el siglo XX Argentina le trajo a la Argentina, básicamente, y a otros países del mundo, pero a la Argentina en particular, y que es lo que quiere borrar el presidente de la Nación. No es casualidad
que nos hable de fines del siglo XIX como la panacea. Milei dice que éramos primer potencia económica mundial, cosa que no se corrobora en ninguna estadística, de ninguna manera. Y además tenemos el informe Vialé-Macet de principios del siglo XX que nos muestra precisamente una Argentina donde los argentinos y los hombres y mujeres de buena voluntad que venían a poblar y a trabajar nuestro suelo morían de enfermedades evitables, trabajaban y pasaban sus días en establecimientos productivos cuyo modelo quizás paradigmático era la forestal. Si alguien cree que la Argentina, después de pasar por el siglo XX y todo lo que expresó el siglo XX para la Argentina, no solo para la tradición del peronismo, sino para las distintas tradiciones políticas y sociales, puede encajar en nuestras relaciones laborales, productivas, etcétera, en el esquema de fines del siglo XIX, y cree que eso no va a traer ningún tipo de conflictividad, está equivocado, ¿no? Por eso hoy, en lo que más invierte este gobierno es en pertrechar a la fuerza de seguridad, en generar un esquema represivo que intente frenar la respuesta de los sectores que algunos más organizados y otros más espontáneamente salen a la calle a dar la pelea, ¿no? Bueno, Eduardo, en el caso de Puyaro, que él hace como un juego de similitudes, pero también de diferencias con Milei, él se para en un lugar de defensa de la producción. ¿Te parece que el gobernador tendría que tener una posición más dura con respecto al gobierno de Milei? No tengo dudas. ¿Sabes lo que pasa ahí? Hay a veces en la defensa de algunos gobernadores de lo que ellos llaman el federalismo, exclusivamente la defensa de el acceso a algunos recursos fiscales para su gestión, ¿no? Y el federalismo tiene que estar compuesto de la defensa, por supuesto, de esos recursos federales para no desfinanciar a las gestiones, por supuesto la defensa de algunas actividades productivas propias de cada una de las regiones, pero también de los hombres y mujeres de carne y hueso que habitan en esas provincias y en esas regiones. No me alcanza a mí, porque no le alcanza a los santafesinos que se defienda, por ejemplo, en una pelea que dimos todo en conjunto para que no se aumente las retenciones a algunas actividades productivas propias de cada una de nuestras regiones, si después no se defiende a los jubilados, que están sufriendo una brutal agresión por parte de esta gestión. No alcanza con que se defienda el complejo primario exportador, que en la provincia de Santa Fe tiene un rol protagónico importantísimo, si después se deja en banda a los trabajadores y las trabajadoras, a los que desde los de las capas más acomodadas dentro de esa clase obrera se les quiere cobrar nuevamente el impuesto a la ganancia, hasta el trabajador monotributista que le están duplicando, triplicando el monotributo, que es su herramienta para poder tener algún grado de formalización, o algunos directamente el monotributo social se lo elimina, empujándolos a la informalidad. Entonces la defensa de Santa Fe tiene que ser la defensa de las arcas, de la gestión provincial, por supuesto, de las actividades productivas propias de nuestra provincia, pero también la defensa del santafesino y la santafesina de abajo, que durante estos meses ha visto perder 30% del poder adquisitivo de su salario, que ha visto cómo le sacaron la herramienta de formalización como es el monotributo, que ha visto cómo quieren meterle de nuevo el impuesto a la ganancia, o en la escala más baja de los trabajadores, que ya no pueden ni siquiera ir a un comedor popular a que le presten un plato de comida, le pongan una mesa, un plato de comida en la mesa para que puedan comer sus hijos. La agresión a todo el que vive del mercado interno hoy en la Argentina es brutal. Los gobernadores tienen que estar en primera fila en la defensa de los santafesinos y santafesinas en este caso, ¿no? Hablando de gobernador y pensando en el peronismo santafesino, que también está como en un proceso de discusión, de reconstrucción, ¿qué te parece la peor herencia, el peor legado de la experiencia Perotti para la reconstrucción del peronismo en Santa Fe para lo que viene? Me parece que lamentablemente se instaló un liderazgo negativo, en el sentido de que no hubo vocación por conducir al conjunto. Ni siquiera no hubo una evaluación político-ideológica. Todos conocíamos con sus pros y sus contras quién era Omar Perotti. De hecho, nosotros
siempre caminamos por veredas distintas, pero bueno, como se suele decir, el que gana conduce, el que pierde acompaña, pero el que gana conduce, ¿no? Y no pasó eso. Y eso desgastó muchísimo al peronismo, que ahora está en un intento de reformulación desde el llano, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que yo creo que debe pensarse mucho en términos colegiados. Y además, fundamentalmente, darle muchísimo lugar a las representaciones sociales organizadas que se referencian en el peronismo, porque yo creo que hoy son los que tienen que ser la voz cantante de los hombres y mujeres de nuestro pueblo que hoy están siendo agredidos por las políticas de Milei. Hoy pretender que la dirigencia política, nosotros, la dirigencia política, que perdimos una elección hace muy poquito, hace 5 o 6 meses, y que la perdimos por errores propios en gran parte, más allá de las virtudes que pueda haber tenido Milei para convocar y para capitalizar esos errores, lo peor que podemos hacer es pretender ponernos por delante del conflicto social, conducirlo, etcétera, cuando hoy es tiempo precisamente que se expresen esas voces, ¿no? Ya vendrá el tiempo de la articulación de lo disperso, que es la tarea y el arte de la política. Hoy es hora de que lo disperso precisamente pueda tener voz y pueda desplegarse con toda fuerza, ¿no? ¿Te parece que esta articulación que están haciendo con Ciudad Futura, que se han sumado otros referentes del peronismo, el caso de Kiko Busato, Norma López, que se distancian de la corriente, se puede replicar a nivel nacional? Quizás con otros actores, pero... Nosotros siempre apostamos a eso. Nosotros creemos que el peronismo tiene que dejar de hacer política mirando por el espejo retrovisor. Esto quiere decir... bajar alguna bandera, no, reactualizarse, vamos a citar a Pareón, reactualización política y doctrinaria, básicamente. Pensar en los desafíos de este presente, no solamente querer conquistar al pueblo argentino mostrando viejos blasones. El pueblo argentino por esos viejos blasones ya pagó, ya dio su tributo, ya aplaudió y ya felicitó a los hombres y mujeres que desde el peronismo lograron que la Argentina, por ejemplo, conociera la movilidad social ascendente, un proceso de rápida y poderosa industrialización, reconquistara después de la larga noche del liberalismo de la década de los 90 derechos perdidos en el camino, recompusiera sus condiciones de vida. Pero no se puede vivir solamente de viejas glorias, hay que ver en función de los desafíos del presente, primero, qué hicimos mal, y segundo, cómo construimos nuevamente una alternativa que, haciendo efectiva esas banderas históricas, justicia social, soberanía política, independencia económica, las revalide en función de las contradicciones del presente y de los cambios culturales que también ha atravesado la Argentina y de lo que están pidiendo también las nuevas generaciones que quizás hablan otro idioma. Ahora, el idioma que no cambió de ninguna manera es el de la voluntad de vivir mejor. Eso de ninguna manera. Como decía antes, Javier Milei repudia el concepto de justicia social. Ahora, durante la campaña y sobre todo en los debates presidenciales tuvo que enmascarar sus ideas, fuerzas más regresivas para tratar de atraer el voto del electorado independiente, para salirse un poco de su núcleo duro, más intenso en términos ideológicos. Nadie de ese electorado que lo acompañó castigándonos a nosotros, sobre todo y mucho menos lo que en algún momento nos votaron a nosotros, lo hizo pensando que iba a vivir peor, que es lo que está pasando en este momento, que le iban a triplicar la tarifa de la luz, el boleto de colectivo de tren, etc. Entonces, esa vocación, esa voluntad por vivir mejor, sigue existiendo en nuestro pueblo y sigue existiendo en los jóvenes. Entonces, nada está perdido, ¿no? Eduardo, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.